Hola, muy bien. Muchas gracias también por la invitación y por la conversación que vamos a tener, que es muy relevante ahora. Sí, bueno, viene el verano, lo decía yo al principio del programa, doctora, viene el verano, con eso aumentan las salidas por las vacaciones, aumentan las excursiones, los campings, las salidas al campo, ocupar las segundas viviendas eventualmente que han estado todo el año vacías en sectores rurales. A propósito de eso, ¿cómo se transmite el antivirus y cuáles son, doctora, las principales vías de contagio? Bueno, este es un virus que justamente donde mencionó, al entrar en lugares cerrados, bodegas, cabañas, el estar en contacto con naturaleza, ¿no es cierto?, con maleza, que pueda estar infectado por este virus, podemos inhalar ese virus y ahí nos podemos contagiar. Ahora, este es un virus que está en deposiciones, en heces y orina de los roedores, ya roedores y ratas, y también puede estar en la saliva, así que también otro mecanismo de contagio puede ser la mordedura de un ratón, que es menos frecuente. Es mucho más frecuente entonces el inhalar directamente este virus. Ujú. Oye, doctora, yo no recuerdo si fue la provincia de Chubut en Argentina hace un tiempo, una persona que venía de casa o excursión en una fiesta familiar contagió a 14 y más personas, 14 y tantos muertos producto del antivirus. Prácticamente el pueblo tuvieron que aislarlo, digamos, para evitar más contagios. ¿Cómo se explica esto desde la infectología? ¿Y estamos corriendo ese riesgo también en nuestro país, particularmente en la zona sur? El mecanismo que se estudió ahí y que en realidad ha sido descrito antes, igual también acá en Chile, pero que es menos frecuente es el contacto directo de persona a persona. Es contacto íntimo, muy directo, no es que yo solamente vaya a compartir con alguien en una mesa, ¿ya? Ujú. Es saludar, por ejemplo, ahí se planteaban algunos contactos más directos, la pareja de la persona que ocurrió ahí en Argentina fue un matrimonio y ahí empezaron a ocurrir esta serie de seguidillas de casos. Que eso está descrito, la verdad por eso siempre está en vigilancia este virus y cuál es el mecanismo de transmisión, pero cuando nosotros vemos los reportes de epidemiología, está el reporte de la persona, como bien decía, el que va de camping, que es un caso entonces aislado, después puede ser un grupo familiar porque ingresaron a esta cabaña, ¿no es cierto? O personas que estaban trabajando también en un mismo lugar. Así que el riesgo puede existir, sin embargo, no es el principal, digamos, mecanismo de contagio. ¿Y cuáles son los síntomas del antivirus, doctora? ¿Y cómo se diferencian de otras enfermedades respiratorias, ¿no? Los síntomas pueden partir con síntomas muy leves, o sea, de hecho hay un porcentaje que es más bien bajo que puede incluso no manifestar ninguna molestia, nada. Pero quienes tienen síntomas pueden presentar dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, ¿ya? Y ahí se puede confundir quizás con una influenza. Sin embargo, se asocian después síntomas gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, vómitos, y después, en un periodo muy breve, que pueden ser 3 días, comienza a haber una importante dificultad respiratoria y eso hace que rápidamente, por supuesto, el paciente caiga en un estado mucho más comprometido, puede haber baja de presión, compromiso también de conciencia, entonces eso lo lleva a que rápidamente tenga que ser trasladado a un centro de alta complejidad. Eh, en Chile somos dados, doctora, para automedicarnos, sobre todo con los síntomas iniciales del contagio por antivirus, pensando, digamos, que puede ser un resfrío, una gripe que está empezando y le aplicamos paracetamol, ibuprofeno y otros medicamentos, digamos. Evidentemente no es recomendable aquello. ¿En qué minuto es recomendable entonces ir a un centro asistencial o ir al médico, digamos, para que lo revise? Al inicio de cualquier pesquisa de algún síntoma, la persona va a empezar a notar que ya hay algo, digamos, que está pasando, porque este dolor de cabeza es algo inhabitual, hay fiebre, puede haber calofrío, y probablemente como estamos también en una época donde hay también virus respiratorio, pudiera asociarlo con eso. Sin embargo, lo que más tiene que llamar a la atención o saber, en el fondo, es dónde estuvo, porque la epidemiología aquí es súper importante. En qué lugar él se encontraba o saber que si es que va a realizar algún trabajo, por ejemplo, en el campo, en la granja, etcétera, y teniendo antecedentes de que en esa zona hay roedores infectados, por supuesto que tiene que estar mucho más atento y dar idealmente, ¿no es cierto?, ese antecedente. A veces son llevados por terceras personas a los centros asistenciales y también se tiene que aportar con ese antecedente, porque ahí es muy importante, el médico rápidamente va a poder sospechar, ¿no es cierto?, y va a poder activar todo lo que viene después para hacer diagnóstico y el manejo. Doctor, ¿y cómo se diagnostica el antivirus por un lado y por otro?
la farmacología, ¿hay alguna farmacología que se esté utilizando? Llama la atención, por ejemplo, que hasta ahora no tengamos vacuna, por ejemplo, para el antivirus, ¿no? En general, bueno, los exámenes se tienen hace mucho tiempo, ¿ya? Y ahora están mucho más disponibles también en nuestra región, en el hospital Hernán Enríquez también contamos con técnicas confirmatorias y es el ICP finalmente también el que va a llevar toda la estadística de la confirmación. Pero es un examen de sangre que permite ver dos cosas. Primero, si es que la persona al tomar contacto con el virus formó anticuerpos contra ese virus y eso se puede medir. Y por otro lado, también la más conocida, yo creo que ya para todos, es PCR, ¿no es cierto? Esta reacción de polimerasa en cadena, que también sirve para poder evidenciar que hay material genético de este virus en la sangre de la persona. Así que estos exámenes están disponibles, por supuesto que no son exámenes ambulatorios, incluso en algunos otros lugares contamos con estos exámenes, ellos cuentan en realidad con exámenes de test rápidos para poder sospechar y poder también hacer la derivación. Ahora, en cuanto a tratamiento, el principal manejo aquí sigue siendo lo que nosotros llamamos algo sintomático. Vamos a calmar quizás la fiebre y la parte respiratoria sobre todo. Ahí ha habido importantes cambios en cuanto a cómo se van a manejar estos pacientes porque la falla respiratoria que hacen es muy grave y es muy rápida. Entonces tienen que estar en un centro donde se cuente con ventilación mecánica y otros dispositivos que son los ECMO, que son mucho más... intervienen mucho más a la persona para poder hacer una buena oxigenación. Se estuvo ocupando justamente en el brote que se mencionaba de Argentina, un antiviral, sin embargo eso todavía no tiene un apoyo 100%, digamos, para poder tenerlos en el manejo. También por mucho tiempo se contó con sueros de pacientes que habían tenido ANTA y estos antisueros, en el fondo, inmunoglobulinas hiperinmunes, también lograban controlar esta infección cuando los pacientes llegan graves. No es para los casos iniciales, porque incluso hemos tenido pacientes que consultan porque han tenido dolor muscular, dolor de cabeza, se sospechan en un hospital de la red que está mucho más cercanos a zonas rurales, se derivan al hospital, los observamos 72 horas en las salas de cuidado intensivo y luego se trasladan a una unidad de cuidado de menor complejidad y la verdad es que pasa más bien desapercibido este ANTA más grave. Así que creo que el pilar aquí fundamental, uno obviamente es poder saber y conocer los síntomas, saber la exposición y poder encontrar o estar cerca de la derivación a un centro que cuente con el manejo ventilatorio de estos pacientes. Ahora, ¿existen poblaciones de riesgo, doctora, más vulnerables que otras para contraer el virus y en qué medida se puede prevenir la infección de estos grupos, no? Es una buena pregunta, porque los que van a estar más vulnerables, entre comillas, son los que están en estas zonas, en las zonas de más riesgo, eso sí. Pero si uno quiere compararlo, por ejemplo, con influenza con COVID, poblaciones desde el punto de vista de edad, o si tienen más comorbilidad, hombre, mujer, etcétera, la verdad es que el virus no discrimina aquí o no tiene preferencia. O sea, cualquier persona que pueda entrar en contacto, aunque su inmunidad esté muy buena, igual puede desarrollar un ANTA grave. ¿Y siempre es la misma cepa del virus, doctora? ¿No, eso no ha ido mutando con el tiempo? Nosotros tenemos este virus que en realidad no ha mutado, ¿ya? Sin embargo, a nivel internacional se conocen otras, no sé si llamarlos variantes, pero otros tipos también de antivirus. Sin embargo, nosotros mantenemos el virus igual y lo compartimos también con Argentina y con algunos otros países latinoamericanos. Ahora, ¿cuál cree usted que deberían ser las acciones que se deben tomar, doctora, para controlar la propagación del antivirus, especialmente en áreas endémicas? Ahí hay dos, yo creo que son dos las miradas. Una que las miradas más bien poblacional y que tiene que ver con en las zonas que ya conocemos que tienen más riesgo. Por ejemplo, nuestra tasa de incidencia aquí en Chile parte desde la región, desde Valparaíso hacia el sur. Y en las zonas más sur, de más sur, estamos hablando de región Los Lagos, Los Ríos, Araucanía, Aysén, Biobío, Ñuble, son zonas en las cuales las personas que viven en estas localidades con más riesgo, que están identificadas, o sea, tienen que conocer y familiarizarse mucho con este virus. Y no confiarse porque efectivamente pasa por periodos. Partimos noviembre, incluso con algunos casos diciembre, enero, febrero ya es el pic más alto y después comienza, digamos, a
a bajar. Entonces es muy conocido. La educación y estar siempre constantemente mostrando esto, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es algo que es sumamente, digamos, importante. Ahora, el control del vector, que eso en área de salud quizás no nos corresponde a nosotros clínicamente, pero sí se pueden realizar medidas de contención cuando están las ratadas, ¿no es cierto? Hay medidas de control de la parte de los departamentos de zoonosis, de la Seremi, del Servicio de Salud también. Entonces ahí también hay un control bastante importante. Y por supuesto en el área de salud, en la parte humana, esto es algo que tiene que estar constantemente, la educación en los hospitales de la red, en los consultorios, en los SPAM, en los centros más pequeños también de atención, donde no necesariamente nosotros probablemente acá en Temuco lo vamos a recibir al paciente que ya viene de estas otras áreas. Entonces, en esas otras áreas que las tenemos identificadas, tenemos que ir a actuar y a estar en realidad, estar constantemente mostrando. Sí, qué importante lo que comenta, porque claro, lo comentábamos el otro día a propósito del Día Mundial de la Diabetes con la doctora Roxana Galloso. Todos los años hay que estar diciéndole a la gente, mire, no haga esto, deje de hacer esto otro, vida saludable, no coma de esto, no, al menos en grandes cantidades. Con esto pasa lo mismo, la educación, más aún cuando venimos de pandemia, con un cansancio pandémico ahí presente, ¿no? Cuesta mucho la educación en estos días para prevenir de alguna manera, para tener prácticas seguras para efecto de la prevención, ¿no? Sí, yo creo que eso que mencionan es súper importante. Tenemos como un agotamiento efectivamente de muchas cosas. Sin embargo, aquí hay algo que es importante. Yo creo que aquí hay un virus que es conocido, un virus que sabemos cómo está, es un virus que sabemos cómo se transmite. Hay muchas personas también en el campo, los que van a trabajar en desmalezar o trabajar en bodegas, también ya saben, entran, abren las bodegas, están, ¿no es cierto?, la media hora ventilando, limpian con cloro superficies cuando ven heces de ratones. Hay familias que lo tienen muy interiorizado. Lamentablemente, cuando hay un caso muy cercano, familiar, es como que nuevamente se encienden estas alertas. Si bien los casos aumentan, pudiéramos decir que no son tantos casos, pero el problema que tenemos con antes es que la letalidad o la muerte que causa esta enfermedad es muy alta. Entonces puede llegar a un 35%. Entonces creo que como personal de salud, quienes estamos también en la parte de epidemiología, los que estamos constantemente, no podemos bajar los brazos. Yo creo que eso es una de las miradas más importantes, porque sabemos que esto sí va a llegar, digamos, a las personas que nos están mirando. Hay muchos que quizás tengan mucho más dudas porque lo van a ver, ¿qué hago en mi casa? ¿Qué hago con mi bodega? ¿Cómo me cuido en el fondo? Entonces creo que eso hay que ir a los lugares. Además, hay que hacer las visitas a las casas, a las comunidades. Ahora, a su juicio, doctora Concha, ¿cuáles serían los desafíos específicos asociados con la gestión y control del antivirus en entornos urbanos versus entornos rurales? Yo creo que principalmente aquí tenemos en la parte rural, nosotros en Chile, ¿ya? Están descritos los casos urbanos, sin embargo, no, creo que todos los recursos y la gestión y recursos humanos tienen que ir a desplazarse a esa zona. Siempre hemos dicho que de repente nos falta o el recurso humano probablemente. Creo que ahí están los despliegues. Yo creo que son los despliegues en terreno, en estos casos, los que más va a tener impacto. Más que una publicidad quizás en la zona urbana, es en la zona de riesgo. La doctora Carla Concha, infectóloga del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, conversando con nosotros hoy sobre el antivirus, cómo prevenirlo, entre otras cosas. Doctora, le pido 30 segundos para conversar sobre el coronavirus que no se ha ido todavía, era como un monstruo de 7 cabezas que bajábamos 6, aparecía una, bajábamos 3, aparecían otras. El Ministerio de Salud ha anunciado la implementación de una nueva vacuna contra el COVID. Desde el punto de vista del antecedente clínico, ¿hay aumento efectivamente en los contagios, en los casos que se han presentado, por ejemplo, en el hospital regional? A ver, en general, el hospital siempre va a recibir lo que está ocurriendo en la comunidad, ¿ya? Así que cuando comiencen a aumentar los casos comunitarios, hay que recordar que el menor porcentaje, que igual si son números muy grandes, vamos a tener, por supuesto, la repercusión hospitalaria, son los que van a llegar más graves, ¿ya? Pero en este caso lo que se está viendo es efectivamente a nivel país, también de la región y en la comuna de Temuco, aumentos de casos que todavía no hemos visto lo que veíamos años atrás.
¿ya? Reconversión de camas, tener que hacer, ¿no es cierto?, ciertas modificaciones también en el personal de salud. No lo estamos viendo, pero sí tenemos casos hospitalizados, pero que en general la gravedad no está dada por el COVID, son las patologías de base que son las que hacen que se estén hospitalizados por otros motivos. Entonces hay pacientes que llegan, que están en su periodo de incubación, que todavía no muestran los síntomas, ingresan a hospitalizarse y ahí comienzan con los síntomas y se pesquisa rápidamente. Así que hasta el momento, bueno, no quiero decir nada, pero no sabemos, este es un virus que seguimos conociendo lamentablemente, que no nos quiere dejar muy, muy tranquilos, pero el impacto que está teniendo en este momento no es tan alto en comparación a como ocurriera en otros años con los mismos números a nivel comunitario. Ya le digo, si es un monstruo de 7 cabezas que asoma una, bajamos otra, en fin. No hay cómo matarlo una vez por todas. Pero parece que vamos a tener que aprender a vivir con él. La doctora Carla Concha, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día sobre antes y sobre también al paso la situación del COVID en el hospital regional. Que esté muy bien, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también.